capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y leemos del versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica y les dice algo que llama la atención, ¿no? Acerca de los tiempos y de las ocasiones. Por lo que sigue diciendo, está hablando de las cosas finales, de las cosas que vendrían al final. Y les dice, no tenéis necesidad, no tienen ninguna necesidad de que yo les escriba acerca de esto. Mire lo que le dice, ¿no? No tienen necesidad de que yo les escriba acerca de esto. Porque vosotros, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Es interesante esto. Fíjense que Pablo les está hablando a los creyentes, ¿no? Entre los creyentes que Pablo tenía estaban los judíos y los gentiles. En cada iglesia, a través de todo el recorrido que él hizo en su labor misionera en las iglesias, había una mezcla de creyentes provenientes de los judíos y también los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, que no eran del pueblo judío. Ahora, Pablo les dice esto, y cuando miramos esto nos podemos hacer la pregunta, ¿y cómo ellos sabían perfectamente esto? Pensemos que si bien él ahora les está y les va a hablar acerca de esto, el Señor Jesús enseñó claramente acerca de esto. En su ministerio, Jesús habló acerca de su venida. Jesús habló acerca de las cosas que sucederían. De tal manera que pienso de que Pablo les dice que ellos debían saber esto perfectamente, porque si habían creído en el Evangelio, las palabras del Evangelio, de los dichos y enseñanzas de Jesús, las debían tener presente. ¿O no es así? Claro. O sea, en primera instancia Pablo les dice algo que debería ser una realidad, y no sabemos a ciencia cierta si esa realidad era o no dentro de los tesalonicenses. Si realmente ellos tenían y se habían ocupado de poder ver lo que dijo Jesús acerca de todo esto, porque en definitiva, si fuera así, ellos debían saber perfectamente todo lo relativo a la venida del Señor. Por eso Pablo dice, si es así, ustedes no tienen ni siquiera necesidad de que yo les escriba nada, que les diga nada, porque tendrían que estar
totalmente sabiendo y expectantes acerca de la venida del Señor. Para esto tenemos que ocuparnos. ¿Usted se ocupa de leer y de aprender acerca de la venida de Cristo? Vio que a veces leemos la Biblia y decimos, qué lindo texto, y lo subrayamos. Generalmente esos textos subrayados tienen que ver con una bendición, ¿no? Con algo que el Señor hizo, o de alguna enseñanza que a lo mejor nos interesa y nos gusta. Pero no sé cuántos textos relativos a la venida de Cristo usted tiene subrayado en la Biblia. Pero creo que es tan importante que nosotros tengamos presente este tema como cristianos, y mucho más hoy, que ya estamos inclusive a 2000 años prácticamente de lo que Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses. Que el Señor nos ayude. Y dice que cuando digan paz y seguridad, y aquí está el apóstol Pablo tomando enseñanzas de Jesús, ¿no? Algunos mensajes, enseñanzas, y les dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Pero les dice a ellos, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Cuando habla aquí de las tinieblas y de la luz, no está hablando de la oscuridad y del día en el sentido literal. Está hablando de las tinieblas del pecado, de la mundanalidad, y está hablando de la luz de Cristo, está hablando de la luz del Evangelio. Mas vosotros no estáis en tinieblas, no estáis en la ignorancia acerca de todas las cosas que el Señor realmente ha enseñado acerca de esto, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, que si ustedes están, vamos a interpretar este texto, que es importante, si ustedes están como debieran estar, ese día no los va a sorprender como ladrón. Amén. Ese día no los va a sorprender, eso les está diciendo. Si ustedes no están en tinieblas, mas vosotros, dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, como dijo el Señor que iba a suceder. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hijos de luz, Jesús es la luz del mundo, esa luz que vino a este mundo, dice, ¿no? Para traernos salvación. Él es la luz. Y somos hijos de luz e hijos del día. No andamos en tinieblas, en ignorancia, en el pecado. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. Todo esto hablando metafóricamente. Entonces, el mensaje que Pablo les está mostrando es algo que los debe hacer como reaccionar a ellos. Por tanto, entonces, si esto es así, no durmamos, porque si no somos de la noche ni de las tinieblas, no tenemos que dormir. Porque los que duermen, dice, de noche duermen. De noche duermen. Pero nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Y aquí cuando dice los demás, habla de los de afuera, de los del mundo, que están ignorando totalmente, que no les interesan las cosas de Dios, y mucho menos cuando le hablamos de la venida del Señor se nos ríen en la cara. Sino, velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, es decir, en la oscuridad, cuando se hace oscuro. Y los que se embriagan, generalmente, de noche se embriagan. Está hablando también metafóricamente. Y cuando hablamos de este embriagarse, habla de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. De poder realmente estar inclinado a este tipo de cosas. Y vuelve a decir, pero nosotros, que somos del día, que somos de la luz, que somos del día, entonces seamos sobrios, no ebrios,
sobrios, habiéndonos vestido, y aquí menciona 3 palabras que para Pablo en su léxico eran fundamentales, 3 virtudes, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esas 3 palabras, fe, esperanza y amor, fe, amor y esperanza, como la quiera decir, cuando le escribe a los Corintios le dice que estas 3 son las virtudes que sobresalen, pero la mayor de ellas es el amor, ¿no? Es el amor. Entonces, qué importante que podamos tener este concepto claro nosotros, así como Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice eso. Esta palabra nos viene como anillo al dedo a nosotros también, porque debiéramos conocer perfectamente todo lo relativo con la venida de Cristo. ¿Usted conoce todo perfectamente? No digan todo junto, amén, porque me agarró miedo ahora. ¿Conoce perfectamente? Usted dirá, no, perfectamente. Bueno, si no es perfectamente, si es más o menos, ya estamos en problema. Pero debiéramos conocer de tal manera que ni siquiera haría falta que hablemos de esto. Como dice Pablo, no tendría necesidad de hablarles de esto, porque si ustedes están en el Señor y son del Señor, no haría falta de recordarles todas estas cosas. Entonces, qué importante que nosotros se nos pueda prender la luz de advertencia con relación a este tema. Amén, hermanos. Es un tema que no se habla demasiado, porque a la gente mucho no le interesa. Y como generalmente en este último tiempo el Evangelio se volvió un mensaje que le guste a la gente, que la atraiga, evidentemente los temas que no son populares suelen no predicarse, suelen no presentarse por lo menos con claridad, como para que la persona sepa y tenga la perspectiva correcta con respecto a las cosas que van a suceder. Pero no así la iglesia. La iglesia tiene que recibir el mensaje, yo le diría, crudo, el mensaje así como está escrito, para que nos apercibamos, para que conozcamos, como dice Pablo, perfectamente todo lo relativo a la venida del Señor. Con respecto a una de estas virtudes, que es la esperanza, creo que muchas veces decimos que lo que estamos esperando ahora, justamente del Señor, es que Él venga. ¿O no es así? Después vamos a aclarar alguna cosita. Pero estamos esperando la venida de Cristo. Muchas de las cosas que el Señor nos prometió ya están cumplidas. Es decir, se están manifestando ya desde aquel tiempo, se están manifestando en la vida de aquellos que creen, como la de hoy nosotros. Pero hay otras que todavía no se han cumplido, y entre las que no se cumplieron está esta, la bendita esperanza, la esperanza de gloria, de la cual nos habla la palabra del Señor. Tenemos que tenerlo esto como una motivación en nuestra vida. Hay un texto en el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Juan habla con otra terminología, pero si usted compara, se va a dar cuenta que está hablando de lo mismo. Ahora somos hijos de Dios, no somos del mundo, no somos de las tinieblas, somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es decir, el propósito definitivo o final de Dios. Todavía somos un prototipo. Si hay un amén por ahí, somos un prototipo. Porque la obra completa no se ha llevado a cabo. Hemos sido aún redimidos, es nuestra alma, nuestro ser interior, pero este cuerpo todavía es de carne y hueso. Y todavía necesitamos que esta naturaleza exterior y carnal sea redimida. Y eso se va a llevar a cabo ¿cuándo? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Entonces, amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos
Fíjese que él también apela a esto, a ese conocimiento, Juan. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué maravilloso! Y algunos se asombran, ¿seremos como el Señor? ¡Ay, ay, ay! ¿No dice la palabra que el Señor nos ha escogido con el propósito de que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo? Y entonces no nos podemos asombrar de esto, porque ese es el modelo. Jesucristo es el modelo, un varón perfecto a la medida, tenemos que crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que sabemos que cuando Él se manifieste, se producirá esa transformación, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo el que tiene esta esperanza de la cual estamos hablando, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que la esperanza realmente nos ayuda a ir purificando nuestra vida. Dice que cuando Él venga nos tiene que hallar con una vida santificada, ¿no? Una vida pura. Y esto es algo interesante que lo tengamos en cuenta. Bueno, si el Señor viene, pero dice que cuando Él viene nos quiere encontrar de esa manera. Y que el Señor nos ayude entonces para que podamos tener esta esperanza gloriosa latiendo, vibrando en nuestros corazones. En cuanto a lo que se refiere al tiempo de la venida del Señor, y esta es una enseñanza, y ahora vamos a ir mirando especialmente lo que Jesús dijo. Jesús no dio con exactitud el tiempo de su venida, con el propósito de que seamos fieles y estemos velando, estemos atentos. En Mateo 24:42 dice: velad, dijo Jesús, pues que no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No nos va a sorprender que venga, aunque no sepamos el momento. No es que vamos a decir, ¡ay, vino el Señor! No, si no lo estamos esperando. Nos sorprendemos cuando recibimos la visita de alguien a quien no esperamos. Y generalmente esto no nos produce agrado. ¿O no es así? ¡Ay, no lo estaba esperando! Pero nosotros estamos esperando ardientemente la venida de Cristo. Estamos esperando que el Señor se manifieste con su poder. Entonces velemos, pues no sabemos en realidad el momento en que Él va a venir. Jesús comparó el mundo en el momento de su venida con el mundo en los días de Noé. Hizo una especie de comparación. Cuando leemos ahí en Mateo 24, versos 37 al 39, dice: más como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y ahora podríamos decir juntándose, ya el casamiento parece que no corre. Entonces, hasta el día que Noé entró en el arca, hasta ese día, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Así será. Cada uno va a estar haciendo lo que le place, lo que quiere, cual sea el deseo de su corazón. No buscando la voluntad de Dios, haciendo lo que le place. Creo que cuando estamos esperando la venida del Señor debemos ir ordenando nuestra vida. Debemos, si hay cosas que no están ordenadas como Dios quiere, las tenemos que ordenar. Por eso es que después de haber venido al Evangelio hay cosas que no las podemos remediar, pero sí las podemos ordenar. Sí podemos procurar que realmente
nuestra vida de aquí en adelante pueda estar dentro del orden de Dios. Vendrá repentinamente, será un día como cualquier otro, no tendrá algo especial, sino que será un día como cualquier otro día y repentinamente vendrá. No habrá tiempo para prepararse. El Señor no es que mandará a un ángel y dirá, bueno, la semana que viene voy a venir. No. No va a ser así, sino que repentinamente podemos estar aquí y escuchar la trompeta que el Señor está allí esperándonos en los cielos, en las nubes. Gloria sea el nombre de Cristo. Y ahí está, repentinamente. No va a haber un anuncio que nos diga, bueno, mire, el Señor va a venir mañana a tal hora, va a venir el Señor, o pasado mañana, la semana que viene. No hay tal cosa. El Señor vendrá repentinamente. Por tanto, dice Mateo 24:44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No sé a la hora que va a venir el Señor, pero va a venir. Esa es la certeza que tengo, y que cuando el Señor venga, ahí estoy dispuesto a recibirlo, y no solo a recibirlo, sino a irme con Él lo más rápido posible. Debemos estar atentos a esto. Nuestra atención debe fijarse en Jesús y en lo que Él nos dejó para hacer mientras Él no viene. Hay un tiempo desde que el Señor prometió que iba a volver hasta que vuelva, en que el Señor dejó una enseñanza, una comisión, algo que nos encargó que debemos hacer. En 24, Mateo siempre, 24, 45 y 46, dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga, le halle haciendo así, lo halle haciendo lo que el Señor dijo que había que hacer. ¿Usted está haciendo lo que el Señor le dijo que tenía que hacer y dijo lo que tenía que hacer o que había que hacer? Ah, bueno, pero yo soy un creyente laico. No, esa palabra, bórrela. No hay creyente laico. Somos todos siervos del Señor. A todos el Señor nos llamó y a todos el Señor nos dio una comisión para que podamos servirle, distintas. Dice que como en un cuerpo hay distintos miembros, así que es el cuerpo de Cristo, hay distintas funciones. Y a uno le dio a hacer una cosa y a otro le dio a hacer otra. Pero todos tenemos una misión y un encargo dentro de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y Él está dispuesto a bendecirnos, a capacitarnos, a darnos las herramientas que son los dones del Espíritu, para que podamos servirle y trabajar para el Señor, y que estemos haciéndolo ¿hasta cuándo? Hasta que me jubile. Hasta que me jubile. No, tenemos que hacerlo hasta que Él viene. Según la voluntad de Dios y lo que Dios tenga deparado para cada uno, Él nos dirá qué debemos hacer, en qué momento, de qué manera, y cuando el Señor venga nos halle haciendo eso. El Señor estará contento, nos dirá: buen siervo, hasta aquí has sido fiel, has sido laborioso, has hecho lo que te pedí. Bueno, ahora vení y entrá a recibir la bendición que tengo preparada. La otra cosa que se nos advierte es que tenemos que tener cuidado, porque es un tiempo peligroso. Cuando Jesús advirtió, especialmente hay una parte donde advierte contra el exceso de atención a las señales que ocurren. Sí hay señales, todos los días vemos señales, pero cuidado que no le estemos, digamos así, dando a la señal la importancia de que eso esté marcando qué tiempo, porque nos podemos equivocar, porque el tiempo no lo sabe nadie.
Entonces podemos decir, el Señor está cerca. Amén. Pero si esa señal a mí me lleva a la conclusión, empiezo a sacar números y digo, si esto sigue así en tantos años, la guerra y que el calentamiento global y que la contaminación y que esto y aquello, seguro que el Señor viene más o menos. Mire, ahí vamos a estar en problemas. Seguramente vamos a equivocarnos y vamos a estar errando. Entonces, cuidado, porque sí que hay señales y que esas señales nos deben alertar que ya estamos pisando el último tiempo. Yo siempre digo que estamos como en las postrimerías de los últimos tiempos, porque si en la Biblia los últimos tiempos ya se mencionan en el día del Pentecostés, por ejemplo, ya se menciona en la Biblia el cumplimiento de la profecía de Joel, que se iba a cumplir el derramamiento del Espíritu Santo en los postreros días, en los últimos días. Pasaron 2000 años, entonces no puedo decir que estamos en las postrimerías de los últimos tiempos. Y cuando vemos cómo creció la maldad y cómo creció la corrupción y cómo pasa todo lo que dice la Biblia que va a pasar, pero tenemos que tener cuidado porque no necesariamente eso quiere decir que el Señor va a venir hoy. Quiero leer para esto el capítulo, seguimos en Mateo 24, versículos del 4 al 8. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. De hecho hubo muchos que vinieron y se identificaron como el Mesías, como que eran el Cristo. Evidentemente no eran. Diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, dice. ¿Pero quiénes van a engañar? ¿Van a engañar a los que están firmes en la fe? ¿Van a engañar a los que están firmes en la palabra del Señor, mirando las cosas que dice la Biblia? ¿Van a engañar a los que están llenos del Espíritu Santo? No. Van a engañar a los que, yo diría a los tibios, a los que a lo mejor no están aferrados realmente al Señor, ni a su palabra, ni a su camino, ni a su evangelio. A muchos se engañarán. Y oiréis, fíjese, de guerras y rumores de guerras. Ya está, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Pero bueno, esto hubiera surgido en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sin embargo Cristo no vino, ni en la primera ni en la segunda. Hoy hay guerra por todos lados. Pero sí son señales que el Señor dice. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, estad atentos, cuidado, que no os turbéis, que esto no nos traiga turbación. Y ahora mire cómo está el mundo. Mire cómo está el mundo. Está el mundo y va a estar peor. Tenemos que orar para que el mundo sea una especie de oasis. Le quiero dar una noticia. La Biblia no dice que va a pasar eso, sino hasta el milenio. En ese tiempo del milenio el mundo va a ser un oasis, porque Cristo va a estar reinando 1000 años sobre la tierra y ahí vamos a ver realmente, quizá el mundo como fue creado cuando el Señor lo puso a Adán sobre el Edén. Pero momentáneamente no crea que va a pasar otra cosa. Ahora fíjese, oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto esté aconteciendo, que todo esto pase. Pero, mire lo que dice acá, eso si quiere subráyelo, aún no es el fin. No está diciendo, bueno, hay una guerra, qué sé yo, bueno, listo, prepare la valija. No, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Salimos de una peste nosotros. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué dice al final? Y todo esto será principio de dolores. Entonces,
esto señala de que todas estas cosas están como previendo y anticipando lo que va a venir. Es decir, que si estos son los principios de los dolores, no me quiero ir a fin, no quiero pensar lo que va a ser la plenitud de los dolores. Sí, sé lo que es la plenitud de los dolores, porque evidentemente lo que va a suceder es que va a venir sobre la tierra un tiempo de gran tribulación como nunca lo ha habido sobre la tierra. ¿Se entiende esto? Bien. Ahora, nosotros tenemos la esperanza en el retorno de Cristo y que en realidad esta esperanza nos dice que vamos a liberarnos justamente de esa hecatombe, de esa gran tribulación que va a venir sobre los que moran en la tierra. Es decir, vamos a ser arrebatados. Y quiero decir 2 puntos nada más, porque esto ya es más como para un estudio bíblico que como para una prédica. Pero hay una cosa que podemos entender. Hay algunos que cuando leen todos los textos de Mateo 24, 25, dicen, pero mire, pastor, qué diferente, qué difícil, porque de repente habla acerca de que van a ocurrir catástrofes y que van a ocurrir esto y que las profecías de Daniel concerniente a lo que va a venir y la abominación desoladora que va a estar y qué sé yo, que marca evidentemente ya el tiempo de la tribulación. ¿Y cómo entendemos esto que se lo esté hablando? Yo quiero hacer solamente una reflexión sobre esto, para que no nos encerremos en cuestiones que a lo mejor nos pueden llevar a una mala interpretación. No nos olvidemos que, como dije antes, el Señor estaba hablándoles a todos, judíos y gentiles. Y sabemos que esto que el Señor está diciendo y el tiempo de gran tribulación que va a venir sobre la tierra y todo lo que va a ocurrir, evidentemente para ellos es una realidad. Porque si ellos se mantienen en la incredulidad en relación con creer en Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Salvador del mundo, no van a tener otra alternativa que pasar por todas esas experiencias que el Señor dice que van a ocurrir. Que van a ocurrir. Muchas de las palabras que el Señor escribió en esos textos tuvieron también como una especie de revelación anticipada, ¿no? Cuando el Señor dijo que no iba a quedar nada, que el templo iba a ser destruido, y todos se maravillaban. ¿Y cómo va a ser esto? Esto es imposible. Bueno, en el año 70, el gobernador Tito hizo un desastre, destruyó, mató, tuvieron que huir. Muchas de las cosas que se dicen se cumplieron como una prueba de que lo que estaba diciendo el Señor es cierto, pero solamente estaba vaticinando o estaba mostrando anticipadamente las cosas que van a ocurrir en el final. Hay 4 cosas que quiero decir para que las separemos. La primera de ellas es el arrebatamiento. Es decir, que Jesucristo va a venir como lo prometió y va a venir a buscar a quienes. Dígalo más fuerte para así me siento un poco mejor. A la iglesia. Va a venir a buscar a los suyos, a los que creyeron en Él. Tenemos que ver que o se le da el nombre de rapto o arrebatamiento a ese hecho. Y cuando leemos allí acá, en este mismo libro de Tesalonicenses, capítulo 4, dice el apóstol Pablo, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, habla de los muertos en Cristo que serán levantados primero, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Habla del arrebatamiento, habla de cuando el Señor venga, que no va a tocar la tierra,
que no va a poner un pie en la tierra, que no va, todo ojo le verá, no va a ser ahí, porque solamente le van a ver quiénes. ¿Estás seguro? Dígalo fuerte entonces. La iglesia, nosotros, los creyentes, amén. Y los que murieron en Cristo inclusive. Aquellos que partieron y se fueron con el Señor, el día que el Señor venga, se abrirán los sepulcros y saldrán para recibir al Señor en cuerpos glorificados. Y nosotros, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos a la presencia del Señor para recibir al Señor en el aire, dice el texto. Y así estaremos, por eso es que eso nos da la seguridad de que ahí ya estaremos para siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Pero la cosa acá abajo sigue. Después del arrebatamiento, viene un tiempo de gran tribulación. Para los que quieren ser más específicos, un tiempo de 7 años, 3 años y medio, diríamos, de principios de la tribulación y 3 años y medio finales, que son los más duros, los más crueles, de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Todo esto está ahí mismo, en el mismo texto. Cuando leemos en Mateo 24:15, no lo vamos a leer ahora, pues esto lo doy como referencia, usted se va a dar cuenta que está hablando de eso y que no vamos a estar, la iglesia no va a estar. ¿Hay alguien que diga amén? ¿O usted se quiere quedar? No va a estar la iglesia. Entonces vendrá la gran tribulación. Y cuando terminen estos 7 años, al final se va a producir la segunda venida de Cristo. Y aquí sí, todo ojo le verá. Y aquí sí el Señor va a poner su pie, dice, sobre el monte de los olivos. Va a tocar tierra. Y ahí sí se va a pergeniar una guerra contra el Señor, que va a ser la guerra que no va a ser una guerra. No sé si usted sabe cuál es la guerra que no es guerra. No va a llegar a ser una guerra, que es la de Armagedón. Porque el Señor, cuando viene, tomará poder y dominio y vencerá a todas las fuerzas opositoras del mal. Amén. Amén. Ahí vendrá, y ahí el Señor hará un juicio sobre las naciones. Las ovejas y los cabritos. Uno para un lado y el otro para el otro. Separemos la cosa. Y comenzará a partir de allí. Ojo que estoy haciendo no vuelo de pájaro, estoy con un Mirage andando. Y ahí comienza ese periodo que mencionamos antes, que es el periodo del reino milenial de Cristo, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, que se describe, pero ya tenemos anticipada la profecía cuando leemos en Isaías algunos versículos, especialmente en el capítulo 65 de Isaías, hay una descripción de lo que va a pasar y cómo va a ser la vida en aquel tiempo. Amén. Las armas serán destruidas y serán construidas, digamos, los materiales serán usados para construir herramientas de trabajo. Ah, si hay que trabajar, no me gusta. Ah, si hay algo que no me gusta del milenio, que hay que trabajar. Pero no será el trabajo una maldición, sino será una bendición gloriosa del Señor. Y dice que todo será vuelto como al principio. Entonces el lobo comerá paja como el buey, no será carnívoro. No matará, sino que podrán estar. Y dice que el niño jugará con la serpiente que tiene una tan mala fama y ganada, porque bíblicamente la tiene ganada también, porque el diablo se personificó a través de una serpiente para tentar a Adán y a Eva. Dice que el niño jugará con la serpiente. Entonces, notamos que son 4 cosas que las debemos de interpretar. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros esperamos el arrebatamiento. Nosotros esperamos ese día glorioso en que el Señor realmente viene por nosotros. No sé si usted está esperando ese día
¿Está esperando ese día? Amén. Gloria a Dios. No quiero alargarme demasiado, pero hay algunas parábolas que el Señor enseñó. Por eso yo acá me tomo de las palabras de Jesús, que las podemos tener en cuenta y que de alguna manera nos preparan esas enseñanzas, esas parábolas, nos preparan, nos indican cosas que están relacionadas con su venida. En la parábola del siervo vigilante, en Lucas 12, versos 35 y 37, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. Es decir, el siervo que vigila, que está atento, que está despierto. Ceñir los lomos, hay una referencia, si queremos tener una idea. La vestidura oriental consistía en un manto largo y suelto. Cuando se requería una rápida acción, o salir corriendo, o en un momento de apuro, se sujetaba con un cinto a la cintura para poder moverse con rapidez, con libertad. Amén. Ceñid vuestros lomos, prepárese, ¿no? Prepárese, ciñan los lomos. Eso era el sentido bíblico, cuando se le dijo en algún momento al pueblo del Señor, cuando tenía que huir en algún momento, cuando tuvieron que salir de Egipto. Entonces, ceñid vuestros lomos. Vuestras lámparas encendidas. Esto lo tomamos también un poco de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Las lámparas era una vasija con una mecha que se le debía cortar ya lo quemado y llenarla de aceite, tenerla preparada. Esto habla de la devoción personal, de la oración, la lectura bíblica, el servicio fiel al Señor. Todo esto habla de que el creyente está con la lámpara encendida. La oración, la lectura de la palabra, el servicio al Señor, la santidad. Todo esto habla justamente de que las lámparas están encendidas, como las de las vírgenes prudentes. Prudentes. Y lo otro que dice es que debemos velar, la expectación con la que debe vivir el cristiano. El cristiano debe vivir velando. ¡Apa! Esto quiere decir que no nos podemos dormir. Despiértate tú que duermes, dice. Y te alumbrará Cristo. Tenemos que velar. Cuando en muchas enseñanzas, no solamente de Jesús, sino también de los apóstoles, se usa esto. Cuando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla acerca de la armadura espiritual y habla acerca de todo lo que habla, cuando termina de describir eso que es tan hermoso, habla acerca de que debemos estar preparados, constantes, velando en oración, perseverando en ello. ¿O no es así? Velando con toda perseverancia. Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Usted está velando espiritualmente? ¿Está velando espiritualmente? ¿Está atento? Qué importante lo que nos dice esta sencilla parábola. Hay otra que es la del amor fraternal. Son 3 nada más, no se preocupe. Amor fraternal. Mateo 25, 34 al 40. Y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. El reino que el Señor nos preparó es algo que no lo preparó de apuro al final a ver qué les doy a estos. No, ya está preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, dice el Señor. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿O en la cárcel y vinimos a ti? Le preguntaron al Señor. Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay una recompensa cuando el Señor venga para todos aquellos que en ese hacer lo que el Señor dijo, lo que el Señor enseñó, pueden recibir realmente la recompensa del Señor. Esta recompensa no es cualquier cosa. Algunos dicen, bueno, la recompensa es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero acá el Señor nos promete otra cosa, nos promete un reino. El Señor está prometiendo un reino, venir a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese reino es un reino celestial, se refiere al reino del Señor, al reino de Dios. Y lo que se nos indica que debemos hacer para poder poseer ese reino es poder realmente ser sensibles, generosos, dadivosos, compasivos con las necesidades de aquellos que realmente necesitan recibir la bendición del Señor. Porque ahí es donde nosotros podemos darles. No solamente que le demos lo nuestro de lo nuestro, sino darles de lo que el Señor nos da. Darles de lo que el Señor nos da. Cuando la multitud, ellos cruzaron el lago de Genesaret, salieron de Capernaum y se fueron al otro lado, la zona de Betsaida y eso. Cruzaron el lago, dice que la multitud que estaba de ese lado, cuando ellos se fueron a la barca y cruzaron para el otro lado, dice que rodearon el lago y se fueron a esperar cuando ellos llegaran del otro lado. Me imagino que cada aldea o cada lugar donde pasaban se iba juntando más gente. Lo que sucedió es que cuando Jesús llegó del otro lado, había una gran multitud. Y Jesús tuvo, ¿qué tuvo Jesús por ellos? Lo que dijimos recién, compasión. Jesús tuvo compasión porque vio que eran como ovejas sin pastor. Y cuando los discípulos dijeron, Señor, despídelo porque se está haciendo de noche, la cosa se va a poner fea, no tienen dónde estar, no han comido nada, vinieron caminando no sé cuántos kilómetros habrán hecho para llegar hasta ahí, no tienen nada y no hay nada. Y el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Amén. Denle ustedes de comer. Y le dijeron, Señor, anduvieron rebuscando por ahí, aparecieron 5 panes y 2 peces. Señor, esto, mire lo que tenemos. Hay un niño, un chico que se ve que la mamá le había dicho, bueno, toma, llévate algo para comer. 5, ¿qué hacemos con esto? Y el Señor encima les dice, denle ustedes de comer. Pero acá no tenemos dónde ir a comprar. No tenemos la mente carnal, terrena. Y el Señor le dice, dámelo. Y cuando el Señor los bendijo y se los empezó a poner en la mano a los discípulos empezaron a repartir y alimentaron a una multitud que solamente los hombres eran 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Y eso nos hace pensar que la multitud, siendo que la proporción siempre es más grande de mujeres y encima niños, sería mayor a 10.000 personas. Denle ustedes de comer. Ellos no es que tuvieron que ir a andar recorriendo las zonas de ahí a ver qué compramos, a ver si le damos, si no le damos. Jesús les fue poniendo en la mano y a medida que ellos iban recibiendo, iban dando, hasta que toda la multitud fue saciada. No dice que
que comieron una miguita cada uno. Se saciaron y fue tan abundante la bendición que sobraron 12 cestas llenas. Entonces, qué importante esto, ¿no? Qué importante el amor fraternal. Sabemos que cuando tenemos que dar, no vamos a dar de lo nuestro. Si miramos un poco y pensamos un poco, vamos a dar de lo que Dios nos dio. En todo, cuando le tenemos que dar algo al Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Cuando tenemos que dar algo a alguien, de lo que recibimos del Señor, compartimos con generosidad. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos saber que esta es otra de las cosas que el Señor realmente muestra aquí en la... Hay una recompensa y también necesitamos saber que esto es lo que Dios espera. La última, la parábola del buen administrador. ¿Usted es un buen administrador? Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, le halle administrando lo que Dios le dio. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Acá hay algunas palabras que quiero rescatar y con eso terminamos. Acá primero dice el siervo fiel, la fidelidad. Fiel es en quien se puede confiar la administración de algo. Y Dios nos ha confiado la administración de su obra aquí en la tierra, ¿o no es así? Dice que ni a los ángeles les dio este privilegio, esta bendición. Nos la dio a la iglesia, no solamente a uno, a dos, a cinco, a todos. O sea que Dios quiere que seamos fieles administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Que seamos prudentes, dice también, discreto en el modo de desempeñar el oficio. Discreción en el modo de cómo desempeñamos el oficio. Dice, a un siervo le basta ser honesto, pero un administrador debe ser además prudente. La prudencia, el poder realmente ser discreto en lo que hace. Necesitamos esa bendición y esa clase de actitud en la presencia de Dios. Debe ser activo. Si la iglesia es un organismo vivo, ¿usted cree que la iglesia es un organismo vivo? Sí, está muerta, está viva. Es un organismo vivo. Cada miembro de este organismo vivo debe ejercitar su respectiva función. Debe ejercitarse. Usted es un ojo, debe ver. Es una mano, es un pie, lo que sea. En el lugar donde Dios lo ha puesto, debe hacer lo que Dios le ha encomendado hacer. Debe estar activo. Amén. Debe estar activo, debe estar cumpliendo con la labor que el Señor le ha dado, porque al Señor le placerá, cuando viene, encontrarlo haciendo esto. Y la última recompensa que se menciona es: sobre todos sus bienes lo pondrá. Tenemos un Señor, un amo, que tiene muchos bienes, ¿no? No es que tiene un campito por ahí, o una hacienda, una vaca, o una... No. Es el Rey del cielo y de la tierra. Él es el dueño de todo el universo. Y dice que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿Estaremos nosotros dispuestos a tomar conciencia de esta verdad? Si quiere decir amén, no se cobra. ¿Quisiera usted hacer eso? Amén. Cada uno tendrá su responsabilidad y cada uno será juzgado por el Señor únicamente.
Y esto es lo importante. No se trata de servir a los hombres, de servir. A veces pensamos que la iglesia es como una empresa, que todos sirven a los intereses de otras personas. Acá servimos a Dios, porque el único que puede realmente demandar, y va a hacerlo, es Dios. Nos pedirá cuenta de lo que nos ha dado, entendiendo que lo que nos dio no es una carga, sino que es un gran privilegio. Entonces voy a la pregunta del principio. ¿Está usted esperando la venida del Señor? Entonces póngase en marcha. Entonces empiece a actuar. Empieza a darse cuenta qué cosas son necesarias que se produzcan en su vida. Todas las que hemos de alguna manera descubierto y descifrado. Porque todo esto que el Señor nos está pidiendo es y valen hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Después de ahí para allá, esto se terminó. El que fue arrebatado y el que no se quedó. Y va a tener que pasar por la tribulación y a lo mejor tendrá que ser salvo, como dice la palabra, como por fuego. Y tendrá que a lo mejor hasta morir por causa del testimonio del Señor, porque no habrá otra alternativa. Por lo que describe la Biblia, que ocurrirá en tiempo de la tribulación. Pero hoy tenemos un privilegio muy grande y tenemos una libertad muy grande. Que el Señor nos ayude y nos despierte. Que este velar, de estar despiertos, estar atentos, tenga que ver con poder buscar realmente, no solamente deleitarnos en la esperanza y estar ardiendo en esta esperanza gloriosa, sino estar dispuestos y permanentemente estar con la necesidad de hacer lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Estará dispuesto a poder decirle amén al Señor en esta mañana? Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias al Señor, porque Él nos habla a través de su palabra. Como dije antes, a lo mejor estas palabras, estos mensajes, no los vamos a escuchar muy a menudo en las redes, tal vez escuchamos otro tipo de cosas, pero que el Señor nos ayude. Somos iglesia del Señor y el Señor nos muestra con claridad qué es lo que debemos realmente hacer en este tiempo.